Hola, mi nombre es Ilse Rodríguez de la asignatura de Ética en Psicología. El 22 de agosto de 1965 nacen los gemelos Bruce y Brian Kramer, ambos saludables, pero a la edad de 7 meses comenzaron a tener problemas de fimosis, lo que les ocasionaba dificultad para orinar. Los médicos les propusieron a los padres realizar una circuncisión, a lo que los padres obviamente accedieron. En el transcurso de la cirugía se utilizó un cauterizador y por un problema en la tensión eléctrica los médicos quemaron casi por completo el pene de Bruce. Obviamente, al ver la situación, los papás de los gemelos comenzaron a preocuparse muchísimo sobre la vida de su hijo y cómo iba a ser más adelante, y fue cuando conocieron al doctor John Mooney. Fue un psicólogo neozelandés especializado en sexología que emigró a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía el concepto de sexo como asignación y crianza. Su obsesión por este tema se dio gracias a la llegada de un adolescente al lugar donde él realizaba sus prácticas cuando aún estaba estudiando, el cual había sido mal diagnosticado cuando era un bebé y se le dio el género de varón. Posteriormente, y cuando fue tratado por los especialistas del lugar donde trabajaba Mooney, se dieron cuenta que en realidad esta persona era una mujer, su biología era la de una mujer. Obviamente, al ser criado durante toda su vida como un varón, esta persona ya no se sentía identificada con su género biológico original, por lo que los médicos decidieron realizarle una serie de cirugías para dotarlo de la fisiología normal de un varón y tuviera una vida más plena. Fue ahí cuando Mooney comenzó a desarrollar la teoría de la reasignación de sexos. Antes incluso de la llegada de los Reimer, el doctor Mooney se dedicaba al tratamiento de hermafroditas y se volvió un pionero y experto en la reasignación sexual. Obviamente cuando llegó a él Brian y Bruce, vio la oportunidad perfecta de demostrar su teoría y tomar a un varón pequeño y transformarlo en una mujer. El doctor Mooney se aprovechó totalmente de la inseguridad e inexperiencia de los padres para proponerles realizar un cambio de sexo al pequeño Bruce. Les dijo que debían de olvidarse que en algún punto él fue un varón y que comenzaron a tratarlo como una niña. Los Reimer obviamente decidieron obedecer al médico y dejaron de tratar a Bruce como niño y comenzaron a llamarlo Brenda. Durante un tiempo incluso parecía que todo iba bien, el desarrollo de Brenda era óptimo, se comportaba como una niña feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que pues la situación era otra. En realidad no se podía adaptar a su nueva situación, no aceptaba que era una niña. Es importante mencionar que tanto Bruce como Brian fueron partícipes de una serie de experimentos pseudocientíficos dirigidos por parte del Dr. Mooney, que incluían desde la exposición a imágenes altamente sexuales, ver desnudos a sus padres e inclusive simulación de actos sexuales por parte de los dos gemelos. Esto obviamente al pasar los años fue de gran impacto para ambos, y cuando Brenda tenía 11 años se presentó el primer intento de suicidio. Esto obviamente no llegó a más, sin embargo pues fue un aviso obvio de Brenda. En 1980, sin embargo, los padres deciden por fin decirle la verdad a los gemelos, especialmente a Brenda. En ese momento decide que ya no va a ser ni Bruce ni Brenda, sino David. Comenzó su tratamiento con testosterona y obviamente al paso del tiempo empezó a ver ya los cambios físicos en su cuerpo. Sin embargo, todo lo vivido anteriormente lo mantenían en un estado de frustración que ocasionó que quisiera quitarse la vida en 2 ocasiones más. Posterior a esto y al paso de los años, la vida de Bruce, en este caso ya David, era bastante tranquila. Incluso conoció a una mujer llamada Jane Fontaine, de quien se enamoró y decide casarse con ella y adoptar a sus 3 hijos. Sin embargo, por otra parte, su hermano Brian nunca pudo superar del todo la situación vivida con el Dr. Mooney y tenía una culpa irracional por haber salido bien de la operación cuando ellos tenían 7 meses de edad y su hermano David no. Esto ocasionó que en 2002 él se suicidara
con una sobredosis de antidepresivos y alcohol. Esto obviamente fue de gran impacto para David, pero continuó con su vida. En algún punto del camino, el caso de los Reimer fue expuesto a la sociedad, se hizo público y esto provocó que David fuera despedido de su trabajo y que su esposa decidiera abandonarlo junto con sus 3 hijos, lo que fue pues de gran impacto para él, ocasionándole pues hasta cierto punto una depresión, y lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida, lográndolo así en 2005 en un estacionamiento de un supermercado. Con esta información es fácilmente observable y entendible el familiograma de la familia Reimer, desde la negligencia por parte de los padres hacia ambos hijos hasta la relación tan estrecha que había entre ambos gemelos. También se puede observar la relación de David con su esposa, aunque de ella no hay muchísima información, y también los problemas mentales que fueron desarrollando los gemelos al pasar de los años por las situaciones que vivieron con el Dr. Mooney. En el ejercicio profesional existe un conjunto de principios y normas que rigen la conducta ética del psicólogo. En este caso, por ejemplo, podríamos mencionar el principio de beneficencia, en el que se especifica que el psicólogo no solamente debe preocuparse por la salud mental de su paciente, sino también el tratar de evitar provocar daños posteriores a su tratamiento. El Dr. Mooney causó un daño permanente en Bruce, en este caso David, desde el momento en que sugirió a los padres la reasignación de sexo, provocando no solamente un daño físico, sino también psicológico, social e inclusive de índole familiar. Otro de los principios que fueron transgredidos fue el principio de autonomía, pues obviamente a David se le privó totalmente de su elección hasta que cumplió los 14 años de edad, y esto simplemente porque los padres decidieron decirle la verdad, si no, pues la situación no hubiera continuado. En lo que respecta a David Reimer, el Dr. Mooney debía de procurar velar su protección y respeto. Sin embargo, prefirió centrarse en los resultados de sus teorías para poder confirmarlas. En la Ley de Salud Mental del Distrito Federal se puede mencionar el artículo 4, que hace referencia a la importancia del núcleo familiar para el desarrollo y bienestar y las potencialidades de las personas con trastornos mentales. En este caso, aunque los padres de David y Brian siempre mostraron una preocupación por el bienestar de sus hijos, en realidad al pasar del tiempo y cegados por el Dr. Mooney, perdieron de vista su objetivo principal al momento de buscarlo, que fue el bienestar de David, y al final terminaron por omitir esta cuestión en su tratamiento y en su vida diaria. Otro de los artículos que se pueden mencionar de esta ley es el artículo 41 sobre la prevención, promoción y restauración del bienestar físico y mental de los pacientes. Obviamente procurar la salud física y mental de las personas a quienes se atienden es uno de los principales objetivos de los profesionales de la salud. Sin embargo, Mooney olvidó esto totalmente y se centró exclusivamente en los resultados de sus investigaciones para la demostración de la teoría de la reasignación de género, que estaba investigando en los gemelos Reimer. En el caso de las normas de conducta, se pueden destacar las del Código Ético del Psicólogo. En el artículo 5 se menciona que el psicólogo no puede hacer declaraciones públicas de índole engañosa. En este caso, Mooney olvidó esto, y durante todos sus años de trayectoria, él sostuvo que en el caso de los Reimer había sido todo un éxito la reasignación del género, y nunca se retractó de esto, independientemente de las declaraciones públicas que dieron los Reimer y el propio David. Otro de los artículos que se pueden destacar de este código es el artículo 36, que habla sobre las investigaciones que realiza un psicólogo y la importancia de procurar el bienestar de los participantes de las pruebas para evitar un posible daño físico o psicológico en la realización de las mismas. Obviamente el Dr. Mooney se centró simplemente en la realización de los experimentos y olvidó la autonomía y seguridad de sus pacientes, que en este
caso eran David y Brian. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, pues simplemente se centró en los resultados de sus experimentos para la demostración de sus teorías, que lo tenían pues hasta cierto punto obsesionado en ese momento. En cuanto a las consecuencias para los Reimer desde la llegada del Dr. Mooney a sus vidas, se puede decir que ocasionó una desintegración familiar importante. Los padres, por ejemplo, obviamente se sentían culpables por haber permitido que el doctor hubiera experimentado con sus hijos de esa manera, y de lo cual durante mucho tiempo ellos no sabían de estas situaciones. Ellos creían que el doctor realizaba otro tipo de prácticas, sin embargo no era así. Por otra parte, Brian desarrolló con los años esquizofrenia y depresión, lo que al final pues lo llevó a su muerte. Por otra parte, David, que fue el más afectado de todos, aunque logró formar una familia con el tiempo, los daños ocasionados por el doctor Mooney nunca pudieron ser superados por él. A pesar de sus intentos y su empeño en tener una vida normal y tranquila, esto nunca pudo llevarse a cabo, y el peso de los acontecimientos que sucedieron en su adultez lo llevaron, al igual que a su hermano Brian, a quitarse la vida en un arranque de desesperación, por lo que este caso pues tuvo un desenlace bastante trágico, con la desintegración de una familia y el dolor de unos padres que nunca va a ser superado por nada. Aunque todo esto fuera así, Mooney nunca perdió el prestigio, y después de el tratamiento con los Reimer, él siguió realizando su práctica profesional de una forma normal. Como conclusión a este caso, surge la pregunta de dónde quedó la ética de la sociedad de psicólogos de esa época, que a pesar de que había pruebas y declaraciones en contra de Mooney que decían que había violado el conjunto de códigos éticos y morales e inclusive leyes en el tratamiento de David, siempre fue respaldado por ellos e inclusive premiado por su trabajo. Otra de las preguntas que surgen es si los padres fueron tan culpables como el Dr. Mooney por haber permitido que experimentaran con sus hijos de esa manera. Y por último, pues qué pasaba por la cabeza de Mooney al haber omitido su moralidad y su ética en el tratamiento de David. Creo que lo que queda claro es que este caso ayudó a ver la importancia que tiene la biología con la que nace cada individuo y que se tiene que tener presente en todo momento. Aunque Mooney buscaba realizar un avance en sus investigaciones y que posteriormente quizá pudiera ayudar a la reasignación del género, lo único que provocó fue ocasionar un daño permanente e irreversible en una familia que solamente buscaba el bienestar de su hijo. La tarea principal del psicólogo es esa precisamente, asegurar la salud mental de sus pacientes. Tiene la responsabilidad social, moral y ética de aplicar sus conocimientos en cualquiera de las áreas de la psicología de manera óptima, por lo que debe de ser obviamente la guía para el ejercicio profesional de la psicología, algo que obviamente Mooney olvidó en el transcurso de este caso.